Vale, pues hoy estamos con Nerea Fernández Cordero. Ella es coordinadora de Izquierda Unida Extremadura y candidata a, a la Junta de Extremadura. Vamos a hablar sobre cultura, sobre cómo está el panorama cultural en Extremadura, qué podemos hacer para, o qué queremos hacer para que cambie la cosa y también un poco sobre qué cultura consumimos y demás. Muy buena, Nerea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, no, a vosotras muchísimas gracias por querer conocer un poquito cómo está el panorama cultural aquí en Extremadura y bueno, cómo desde nuestra humilde aportación pues queremos mejorarla, ¿no? Así que os agradezco un montón la entrevista. Vamos a empezar hablando como no podía ser de otra manera, de lo que ha aportado esa gran figura que ha sido Robe a Extremadura, ¿no? Eh, una persona o un personaje cultural, por decirlo así, que se ha mojado cuando se tenía que mojar, sin duda, y al que en Extremadura se le ha considerado pues alguien importante y por ello pues en el homenaje hubo miles de personas que no pararon de ir a homenajearle, ¿no? Pues estuve justo en el homenaje el domingo porque no podía no ir, o sea, para mí Robert, claro, o sea, yo le empecé a escuchar pues siendo ya muy chica, con 12 13 años, ¿no? Y creo que Robert nos ha acompañado no solo a Extremadura, ¿no? Yo creo que también es un patrimonio cultural inmaterial de muchísima gente. Además, nosotros siempre aquí en Extremadura nos hemos sentido muy orgullosos de Robert, porque siempre ha llevado a Extremadura allá donde él ha ido. Y para eso nosotros somos muy agradecidos. Y bueno, las canciones de Robert, a mí a mí este módulo me gusta mucho, pero es verdad que el robe de los últimos años, ese robe poético, ese robe filosófico, a mí me ha aportado muchísimo bueno, ¿no? A ese arte, a esa cultura, a esa música que nos gusta. Para mí el último disco, de hecho no sé si lo has vuelto a escuchar después de su muerte, y hostia, es que el último disco parece una despedida en toda regla y no nos habíamos dado cuenta. El otro día, escuchando la última canción, Adiós cielo azul, llegó la tormenta, que me encantaba y tal, ahora cobra más sentido si la escuchamos y bueno, esa portada, ¿no? De Robe solo con la ropa que se le está llevando y que le están intentando agarrar, no sé. A lo mejor nos quería dar un mensaje, esto ya, nunca lo podremos saber, pero bueno, también los buenos artistas hacen eso, ¿no? Crean ese arte y nosotros somos los que ponemos el significado y lo rellenamos, ¿no? Y esos son los buenos artistas. Yo la verdad es que estoy súper triste, estamos muy tristes aquí en Extremadura, estamos todavía llorándole y yo, bueno, pues al final Robe ha sido una persona tremendamente importante que ha puesto siempre el arte y la cultura por encima de todo y lo ha reivindicado siempre, sobre todo para los jóvenes talentos, que es tan necesario aquí el apostar por las personas más jóvenes que quieren sacar adelante sus grupos, sacar adelante su grupo de danza y vemos que aquí pues faltan muchísimas oportunidades y Robe siempre lo denuncia. Nunca, nunca mejor dicho, decías que quizás nos dejó unos últimos mensajes. Ya en vida, como decíamos, eh, se mojó dejando un legado y un ejemplo de que hay que reivindicar otro tipo de cultura, otro tipo de espacios culturales, otro tipo de apuesta real y no ficticia de grandes festivales, de grandes actividades, sino de pequeñas actividades. Recuerdo, por ejemplo, cuando creo que fue la medalla de Extremadura
que reivindicaba que hubiera más locales para los grupos del día a día, pues utilizamos esta última parte de la pregunta para, para meternos en los problemas que acucian a la Extremadura cultural, ¿no? Aunque eh, se podría decir que puede ser algo muy generalizado, pero con varios problemas en concreto que últimamente han golpeado a ese sector cultural. Por ejemplo, podríamos empezar por ese cierre del Museo de Carnaval por falta de personal, que supongo que será también una manera de hacer cultura, el no aportar ese personal. Mm. Pues antes de empezar con esto, que se me ha venido a la cabeza y se me había olvidado, decir que la primera vez que Robe y Extremoduro actuaron, ¿sabes cuándo fue? Fue en Plasencia en 1988 en una fiesta del PC. Esa fue la primera vez que Robe actuó. Y es que lo tenía aquí en la cabeza y digo, "Uy, digo, yo creo que está importante decirlo". La primera vez que Bueno, actuó, que está bonito, la verdad. hombre, antes de que respondas a esa pregunta, aunque lo íbamos a hacer al final, pero me gustaría que presentáramos ya a Nerea, porque aunque le hemos dado la bienvenida, pero quiero que os quedéis también con algunas de las cosas por las que ha pasado, porque así vais a entender muchas de sus respuestas. Nerea Fernández Cordero es técnica de necesidades educativas especiales. Ese es el término actual, ¿no? Porque anteriormente tenía otro término en sí, la titulación y tal, pero es eso, técnica de necesidades educativas especiales. Ha pasado por el sindicato de inquilinos, por la lucha antifascista y lo cual marca mucho, se tuvo que ir de su tierra, a Alemania, y desde allí, y gracias a sus luchas, pues también pudo volver gracias a esa reivindicación constante. Yo recordaba que leyendo tu biografía, eh, recordaba que en alguna reunión de la coordinadora federal que yo he ido por la red de cultura, de verte en presencia, ¿no? A través de, de la cámara. Sí, es verdad, sí. Bueno, yo estuve viviendo en Alemania, viví un año y luego 9 en Irlanda. Y bueno, pues al final te marca y claro, o sea, yo siempre estaba militando y al final, cómo no. Y aunque estuviera afuera, pues también. Y bueno, siempre quise volver a mi tierra. Me vaya a disculpar la gata, porque va a estar saliendo todo el rato, ella es muy protagonista. Y siempre quise volver a mi tierra y llevo 2 años aquí luchando desde la tierrina y la verdad es que muy contenta de haber podido volver y de estar recorriendo mi Extremadura de arriba abajo. Y también había otro punto que además me parece muy importante. Fuiste miembro de la flotilla rumbo a Gaza en el 2024. Estoy seguro de que eso te marcaría tu vida o te marcaría desde entonces. Mm. Me dio mucha rabia porque no nos dejaron zarpar, nos daban golpes en el barco todas las noches para romperlo. Los sionistas estábamos en Turquía intentando zarpar y al final también por trabas burocráticas y presiones internacionales no pudimos embarcar. Así que bueno, me fui a la frontera con Siria para conocer la situación de los refugiados sirios en los campos de refugiados que tiene Turquía y bueno, la vergüenza de la Unión Europea que paga a Turquía cantidades inmensas de dinero para tener a esas personas ahí encerradas básicamente. Fue bastante duro, pero a la flotilla volveré. Yo ya he avisado a IU Extremadura y a mis compañeras en Unidas por Extremadura, que ya a la flotilla tengo que volver.
porque bueno, al final lo llevamos ahí y en las internacionalistas, pues lo que está pasando en Palestina es una barbaridad, no podemos dejar de hablar de Palestina, que parece que ha perdido un poco de fuerza, pero siguen masacrando niños allí y, y si cae Palestina, cae la humanidad, cae esa solidaridad, esa humanidad que nos hace cuidarnos las unas a las otras. Y si Palestina cae, nos volvemos completamente en un sistema corrupto, en un sistema capitalista que no podemos permitirnos caer. Vale. Y bueno, pues ahora ya sí. Eh, ese problema que ha habido en el Museo de Carnaval, como en muchos otros, pues vamos a centrar, por ejemplo, en ese tema para que veamos de primera mano lo que está ocurriendo en Extremadura en cuanto a cultura nos referimos. Pues a ver, el carnaval es tremendamente importante en Extremadura, no solo en Badajoz, también en Navalmoral, que es de donde soy. Y resulta que las dos poblaciones más importantes que tiene el carnaval, como son Navalmoral y Badajoz, los museos están cerrados, no hay personal. Y es una pena porque al final todos los trajes de carnaval eh, se hacen a mano. De hecho, en el Museo de Carnaval de Navalmoral había un traje de mi abuela que lo hizo ella a mano. Y claro, o sea, eso no es una pena que esté encerrado por falta de financiación. Y luego también falta de financiación, pues eso, a las comparsas y demás. En Badajoz el carnaval se hace de manera diferente que en Navalmoral, porque en Badajoz es un carnaval muy largo, puede durar 8 o 9 horas, porque participan todos los pueblos de Badajoz. Entonces pueden participar pueblos como pues, Calamonte o Montijo, también mucha gente de Mérida, Almendralejo, Villafranca. Entonces suelen hacer todo este desfile y dura horas y horas y horas y son muchísimo trabajo y ilusión de gente que termina el carnaval y al día siguiente ya se está pensando en el carnaval del año siguiente. En Navalmoral es más local, digamos, ¿vale? Son peñas y agrupaciones locales de Navalmoral de la Mata y algunas de algunos pueblecinos de la Vera, pero no muchos, entonces el desfile suele durar unas 3 horas, 3 horas y media. Y es una pena porque es que todos esos trajes que se hacen a mano, que son impresionantes, que llevan una cantidad de trabajo brutal y que además se hace esa, ¿no? esa cultura colectiva del carnaval y esa manera de trabajarlo, se pierde porque no quieren abrir los museos porque no hay financiación. Pero ahora lo hablaremos, que no hay financiación para unas cosas, pero para otras sí. Y bueno, al final yo creo que es un desprecio también a lo que es nuestra cultura propia en Extremadura, como es el carnaval. Y luego vemos a los políticos que siempre van a hacerse fotos al carnaval y a reivindicarle el orgullo carnavalero extremeño, pero, pero luego todas estas cosas las tienen completamente apartadas. Y luego además que eso se ha usado fondos públicos para abrir esos museos y demás y no se han mantenido. Entonces, pues es bastante lamentable porque esos trajes pues forman parte de una historia y sería muy bonito poder verlo. Eh, También por ejemplo, ha habido un conflicto en Plasencia en el que la gente se ha involucrado bastante. La gente del pueblo, o sea, el, eh, el pueblo, sí, nunca mejor dicho, con mayúscula, Bueno, se ha Plasencia es involucrado una y ha ciudad, apoyado. Plasencia es una ciudad, no le llames pueblo. Que eso es muy orgulloso. No, no, el pueblo me refiero, el pueblo llano, como Ah, entendemos el bueno, pueblo llano, como los entendemos. plasencinos. Sí, al final eso lo que ha pasado es que un pintor local, creo que era un pintor local, sí, ¿no? Quiere donar parte de su obra para que se pueda visitar y para que la gente lo pueda ver y ha habido un problema con ese local y es una barbaridad también porque al final lo que vemos es que
apenas tenemos aquí en Extremadura sitios, quitando Mérida y quitando Cáceres, en lo que poder ir de museos, que es una actividad preciosa que se puede y que ojalá pudiésemos hacer en más partes, pero vemos que los museos y sobre todo de pintura no hay muchos y sobre todo si te vas ya al norte como es Plasencia, que además Plasencia es la puerta, digamos, al Valle del Jerte, también un poquito más arriba, pero Valle del Ambrós y demás, pues eso puede ser una ventana cultural muy importante, pero no hay museos abiertos, no hay. Y claro, entonces lo que no se entiende, lo que no entienden los vecinos y vecinas de Plasencia es que si hay un pintor que además vive en Plasencia y que quiere donar parte de su obra, que, que la Junta de Extremadura no ponga una sala para esa obra y que no. Entonces, bueno, esta agrupación sí que está muy detrás para que esto se pueda dar. Yo he estado reunido con ella, con esta asociación, que además pertenecen, pues, hay varias agrupaciones del turismo norte y de cultura en el norte de Extremadura, y, y que al final es eso, ¿no? De poder disfrutar arte gratuito y poder ir a verlo, pues, y que esté accesible, ¿no? A la gente. Pero bueno, la verdad es que aquí la Junta, si no, parece que si no saca un crédito comercial o dinero no hacen absolutamente nada, que es completamente contrario a lo que es la cultura, ¿no? Que la cultura debe de ser accesible para todo el mundo porque al final es como el alimento del alma y es tan importante como poder comer. Yo en esa idea soy muy lorquiana, soy muy de las escuelas viajeras y de la barraca. Al final la cultura es esencial para poder crecer y vemos que la Junta de Extremadura lo que no puede capitalizar o lo que no puede comercializar, digamos, el PP de Extremadura no lo, no lo, no lo hace accesible. Eh, También hay otro problema más relacionado con la música en sí, que es la falta de recursos que tiene la Orquesta de Extremadura, cual tendría que ser bueno, una entidad que fuera cuidada por una junta que se presiera de, de ayuda a la cultura, de apuestas realmente por lo que es la cultura, como por ejemplo algo que me ha llamado mucho la atención, que han intentado utilizar el espacio donde ensayaban y demás como centro de salud. Nunca mejor dicho, volvemos a la precarización de la salud, a la privatización de la salud y además a costa de la cultura en este caso, ¿no? Sí, y además justo el otro día estuve en un concierto de la Orquesta de Extremadura que era además para recaudar, bueno, para recaudar fondos para la UNRWA y era un concierto por Palestina, se llamaba Música por Palestina, y la Orquesta de Extremadura lo hizo y fue maravilloso, fue muy bonito, fue aquí en Cáceres y lo están haciendo también por toda Extremadura. Y claro, lo que decía la gente de la orquesta es que si ellos pueden hacer algunos conciertos es por la Diputación, no por la Junta. Al final lo que estamos viendo es que la Junta de Extremadura, que la sustenta el PP, las diputaciones la sustenta el PSOE, pues hay ahí una de lo que no financia la Junta, pues intenta financiar Diputación. Y que si no fuera por eso, pues no podrían hacer nada. Y sí, esto de esta reivindicación bueno, esta denuncia que nos llegó de la Orquesta de Extremadura de que les quitan su local de ensayo eh, para, porque no tenían porque el local de ensayo era un edificio perteneciente a la Junta y lo que hicieron fue dárselo a la sanidad porque como también están desmantelando completamente nuestras infraestructuras y la sanidad, pues lo metieron ahí. Al final es lo que siempre vemos, ¿no? Esa precarización forzada de gente que ha estado durante muchísimos años trabajando y muchísimos años aprendiendo para
una maravilla como puede ser una orquesta y que tiene tantísimo trabajo y necesita tanta gente para que eso funcione, pues completamente precarizado. Pero luego, por ejemplo, lo que yo he visto en las partidas, en ese presupuesto que no ha habido, que por eso supuestamente estamos en elecciones, no sabemos que no, que esto es una un órdago que ha lanzado Feijóo para medirse con Abascal y han querido tener Extremadura como su tablero de juego, pero en los presupuestos que ha presentado el PP, tanto este año como el anterior, a la música les daban partidas ínfimas, pero luego mentían, por ejemplo, porque pertenecían a la misma consejería, le daban una barbaridad de dinero, creo que eran más de 100.000 euros a las asociaciones deportivas de casa. Entonces a la casa le daban más de 150.000 euros, asociaciones deportivas de caza, más luego, que luego tenían otra consejería a la que los lobbies de la caza también les daban un montón de dinero, pero luego le quitaban a la música, a la danza, a la red de teatro de aquí de Extremadura, pero vamos, a la caza, a la pesca, a la equitación, creo que a la equitación le daban unos 80.000 euros. Pero luego eso se lo quitaban a la danza, por ejemplo, o eso, a redes de teatro, de salas de teatro que necesitaban alguna subvención pues, para ir creando una zona de, por ejemplo, de danza y teatro que hay en Navalmoral o zonas y salas de teatro que hay por aquí cerca de Mérida, pues se las quitaban todas esas partidas presupuestarias, también para esos teatros móviles, ¿vale? Cuando tenemos las fiestas de los pueblos, sobre todo en verano, y se hacen pues teatro, o se hace en estos pueblos necesitas un camión y una infraestructura y una logística para poder llevarlo a los pueblos, porque eso lo habían recortado. Entonces me había encontrado con pueblos chiquininos, pues que tenían su pequeña fiestecina y que les llevaban con un escenario chiquinino para poder hacer ahí su obra de teatro, pues eso, la Junta de Extremadura se lo había quitado pues, para dárselo a la casa o al premio Mario Vargas Llosa, que luego hablaremos de este órdago también, y desmantelaban completamente no solo esa cultura, sino también a nuestros pueblos y municipios más pequeños. Vamos ahí, vamos a esa polémica con el premio Vargas Llosa, que ya de por sí, teniendo ese nombre, era raro que no tuviera una polémica, ¿no? Pues Cuéntanos qué ha ocurrido exactamente y por qué habría que haber apostado. Pues mira, esto fue en los presupuestos del año pasado, que además tampoco se aprobaron, se prorrogaron, pero esa partida salió. Y fueron, ojo, la Junta de Extremadura financió el premio Mario Vargas Llosa y toda la parafernalia que conllevaba y demás con 600.000 euros. Más luego, el premio en sí eran 100.000 euros más, que también lo ponía la Junta, o sea, eran al final unos 700.000 euros. Que aquí en Extremadura no es que no sobre dinero. Pero es que además la justificación que daba la Junta es que, bueno, que era un premio cultural muy importante, que iban a venir y que, bueno, que iba a poner a Cáceres, porque se hizo aquí en Cáceres, donde yo vivo, que iba a poner a Cáceres en el mapa cultural internacional y que iban a venir muchísimas celebridades culturales y demás. Y ese premio se dio aquí, creo que fue en octubre, y nadie se enteró, es que ni siquiera lo sacaron en la prensa. Pero el dinero se gastó. 700.000 euros se gastaron, y porque claro, vuelos, hoteles, coches oficiales para gente, Cáceres se llenó de un montón de pijos que nada tienen que ver con la cultura, y lo perdón por el lenguaje, pero es que es una cosa que nos fastidió muchísimo aquí en Extremadura, y de ese dinero, de esos 700.000 euros, ¿sabes dónde se recortó? En gestores culturales. Los gestores culturales que son esa vertebración de nuestras mancomunidades, donde se hacen proyectos tan importantes como me decían, por ejemplo, la gestora cultural del Valle del Jerte, que hacía un montón de programas culturales y de, de cosas con amas de casa, con mujeres del campo rural y demás, y lo hacían para
hacerlo en toda la mancomunidad, ¿vale? En toda esa comarca tan grande, pues a esta mujer la despidieron y estaba todo el Valle de Jerte desquiciado. Decía, pero ¿cómo nos van a quitar a esta mujer que está haciendo tanto por la dinamización de la cultura, la dinamización de nuestros pueblos, por los gestores culturales? Recortazo, porque por el premio Mario Vargas Llosa. Un premio además que no ha salido, no ya solo en la prensa de aquí regional, es que no ha salido ni en internacional, ni en estatal, ni nada. Esta es la otra. Y se han gastado una cantidad de dinero ingente y sin justificación ninguna. Así que bueno, pues eso fue un pelotazo de la señora Guardiola porque se quería hacer la foto con el señor Mario Vargas Llosa. No pudieron porque falleció meses antes del premio este. Pero es que ni siquiera ha puesto Cáceres en ningún plano cultural, ni lo que decían ellos que querían hacer, porque querían hacer como que Cáceres estuviese en la residencia cultural, porque van a pelear porque Cáceres sea ciudad cultural en 2031 y que esa era un pistoletazo de salida, no fue un pistoletazo de salida, ha sido una barbaridad gastarnos ese dinero en absolutamente nada. Cuando tenemos a nuestros pueblos y a pues eso, la danza, la música y demás completamente precarizadas. Y vamos a ir acabando un poco en esta parte. Quería que nos hablara, porque he visto que incluso ha llegado a hacer una pequeña charla, que nos hablaras de la lengua extremeña, del castúo, o sea, cómo es de importante que se siga manteniendo, que se siga apostando, no que se siga apostando, que se apueste, o sea, nunca mejor dicho, porque no se ha apostado realmente, porque se mantenga esa lengua. Pues yo aquí soy muy friki, me gusta mucho lo que son las lenguas de Extremadura y bueno, ya sabéis que yo presenté a la asamblea que se hiciese, que se declararan, iniciar el proceso de la declaración de las lenguas de Extremadura, como es el extremeño y el portugués rayano, viendo interés cultural. Y eso se aceptó en la comisión. Yo me quedé un poco sorprendida y ha tenido recorrido. Sí que se está detrás de ello y declarar algo BIC y además sobre todo una lengua tiene un proceso bastante largo porque hay que hacer informes y demás, pero bueno, yo sigo ahí detrás para que eso se haga. Extremadura tiene tres lenguas, ¿vale? Que son, aparte del castellano, una es las variantes de Fala, otra es el rayano y otra es el extremeño. Las variantes de Fala ya fueron declaradas BIC en 2001. ¿Vale? Esas lenguas se hablan en Sierra de Gata, hay tres variantes, el mañegu, el valverdeiro y el lagarteiro, y esas fueron declaradas BIC. Y luego tenemos el rayano, que es como por ejemplo el portugués oliventino, o en las zonas de la raya, como Valencia del Monbuey, y demás, donde se habla, obviamente, con nuestros vecinos portugueses, pues se habla una lengua que es el rayano. Y luego tenemos el extremeño. El extremeño era una lengua que se hablaba en toda Extremadura, de hecho a lo mejor pues os suena, ¿no? Que cuando tú has dicho castúo, Luis Chamizo, el miajón de los castúos, que además es una mala traducción porque castúo no se refería a la lengua, los castúos eran los que cuidaban las castas. Pero en Guarella se sigue llamando castúo y en el norte lo llamamos extremeño, pero es la misma lengua. Lo que pasa es que hay diferencias dialectales, porque como no es una lengua estandarizada, pues bueno, hay diferencias variables. Está, por ejemplo, la variante del Jordano, la Vera también. Luego está varios pueblos en Barrovilla, se habla también un muy bonito, en Silleros también. Y bueno, yo lo que nosotras apostamos con el tema de las lenguas es primero que se conozcan, porque mucha gente no las conoce. Y segundo, que se apueste por ellas para protegerlas, porque creemos que es un legado cultural, no solo cultural, también de identidad nuestro, que hay mucha gente que no sabe que lo habla, mucha gente de las urdes no sabe que está hablando jordano, porque como siempre se nos ha dicho que hablamos mal, pensamos que hablamos mal y no, al final es que hablamos una lengua que viene de las turlones
y tiene su historia y claro, porque cuando venían aquí los trashumantes, pues trajeron muchas cosas y una de ellas fue la lengua y se quedó aquí como extremeño. Y, y bueno, al final, pues por ejemplo, lo que dicen las personas nativas, ¿no? Los que sí que saben que palran extremeño y lo palran con orgullo, es nos piden, pues eso, que luchemos por protegerlo de manera en la política para que juntándonos todas entre asociaciones y plataformas que llevan muchísimos años, como la OSCE, luchando por el extremeño, divulgadores culturales y divulgadores de la historia de Extremadura también de manera en las redes y demás, y lingüistas, y que luego también los grupos políticos pues aunemos pues para cuidar un patrimonio que tenemos y que es precioso y que creo que además nos conecta a todas y a todos. Y para, para acabar, quiero que nos digas el último libro que te has leído o algún autor que tú digas que haya leído últimamente y que pueda recomendar. Y alguna canción y algún espectáculo. Vale, pues el último libro que me leí no me acuerdo, porque como estoy en campaña, tengo la cabeza, pero sí que me estoy leyendo ahora, cuando puedo, un libro que me está gustando mucho que se llama El mundo hasta ayer, que es de Jared Diamond. Y es un libro sobre antropología, a mí me encanta la antropología. Y es un poco de cómo, qué podemos aprender de las sociedades tradicionales y qué nos pueden aportar a esta sociedad moderna, que llamamos moderna. Y está bastante interesante. Yo lo recomiendo, si os gustan las chapas sobre antropología, es un buen tocho. Y de una canción, pues claro, como ahora estamos con Robert, pues yo, si no habéis analizado y escuchado bien la canción de El poder del arte, que son 10 minutos de canción, pero es que son los 10 minutos mejor invertidos que podemos tener, vamos. Esta canción es espectacular. Y un espectáculo, pues yo voy a tirar por el Teatro Romano de Mérida. Es que si no habéis ido a ver una obra de teatro en el Teatro Romano de Mérida, todos los agostos empiezan a partir de junio y agosto. Tenéis que ir. Es espectacular. Es que no puedes hacer una mala obra en el Teatro Romano, porque aunque fuera algo, es que ese escenario lo envuelve todo y es una maravilla. Yo voy todos los veranos y es precioso. Y también quería que nos dejara, porque has estado hablando de la apuesta que hace Unidas Podemos Unidas por, Extremadura. Perdón, perdón. Unidas por Extremadura. Unidas por Extremadura, exacto, ¿verdad? Eh, por la cultura, pero eh, algo pequeño que diga, bueno, pues nuestro programa llevamos tal cosa que quiero que quede constancia y que la gente se entere de que apostamos realmente por la cultura. Pues llevamos un montón de medidas, pero a lo mejor aún así, en resumen, aparte de que nosotras entendemos que la cultura es eso, no es una comercialización, sino que hay que llevarla porque la cultura es una transmisión también de valores y de riqueza cultural. Una de las apuestas por nuestros pueblos y de la cultura es, por ejemplo, tener centros culturales, rehabilitar también, porque lo que estamos viendo en nuestros pueblos es que están completamente abandonados, pero rehabilitando no solo viviendas, sino también edificios para tener centros culturales que estén en los pueblos, porque nos encontramos que los pueblos tienen una cultura y una manera no sé, de transmitir también su propia cultura, sus espectáculos y demás, y queremos que esos centros, pues que los jóvenes y las personas que quieran acceder a esa cultura puedan hacerlo en su pueblo y no sé que se tengan que ir al pueblo de al lado. Y eso es una medida bastante que yo creo que es la esencia de nuestro programa, los centros culturales en los pueblos
rehabilitándolos y demás, para que la gente pueda tener un lugar donde reunirse, un lugar donde crear, un lugar donde ya sea desde teatro a tocar en tu banda, a danza o hacer charlas culturales sobre las tradiciones que se viven en los pueblos o que la gente que quiera tejer o que quiera hacer cualquier tipo de manualidad o cualquier tipo que lo puedan tener, pintar, cualquier historia, porque lo que vemos en nuestros pueblos es que están completamente abandonados y la gente, mucha de la gente que tiene inquietudes culturales, se tiene que ir fuera. Y eso es lo que no queremos. Queremos que la gente se quede aquí y que pueda disfrutar aquí de lo bonito de la vida, ¿no? Que no solo queremos pan, sino también rosas. Pues muchísimas gracias y sin duda que el domingo realmente la gente salga como se suele decir, esa fiesta de la democracia, pero a luchar contra todas esas cosas que nos pretenden imponer, que yo siempre digo que no es que no apuesten por la cultura, ellos apuestan por su cultura, claro. Ellos tienen su cultura, por supuesto, pero es una cultura elitista y es una cultura de la que pueden disfrutar Un muy poca poco. gente. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Nerea. Muchísimas gracias a ti, Raúl.